Ok, hola, muy buenas tardes a quienes están acá presentes. Muchas gracias por haber venido. También muy buenas tardes a quienes están por Zoom en esta actividad que es una innovación para nosotros en el área de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Primera vez que hacemos esta actividad de manera presencial presencial y remota. Y hemos decidido en la conversación que hemos tenido con los demás colegas de posgrado, un tema que fuera interesante por lo contingente y que estuviera vinculado con el programa que yo codirijo. Entonces decidimos discutir el proyecto de ley que está ahora en el Congreso que reforma la ley 19.886 de compras públicas. ¿Okay? Así que lo que voy a hacer hoy día es más o menos una visión panorámica sobre este proyecto de ley. Voy a presentar sus antecedentes, no sé si aquí el PowerPoint. Voy a presentar los antecedentes de este estatuto regulatorio. Luego voy a hablar del proyecto original que envió el presidente Sebastián Piñera para modificar la ley de contratación pública, la ley de compras públicas. Luego voy a detenerme un segundo a su tramitación legislativa, que es lo que estamos ahora. El que puedo adelantar que estamos en segundo trámite y se ve pronta la aprobación de este proyecto de ley, de hecho. Y voy a detenerme en tres aspectos. De nuevo le insisto, panorámicamente, este proyecto de ley, comparado con el proyecto de ley de más de 100 páginas, un proyecto de ley que tiene mucho detalle, pero voy a detenerme en tres aspectos que creo que pueden reflejan bien lo que el proyecto de ley tiene de interesante, especialmente para abogados y abogadas, que son, en primer lugar, los procedimientos. Se complejizan en este proyecto de ley los procedimientos de contratación pública y se amplía el ámbito de la ley. En segundo lugar, voy a detenerme en algunas reglas que buscan modificar la organización y el funcionamiento del Tribunal de Compras Públicas. Entonces ahí también va a haber una reforma que va a ser interesante para todos nosotros. Y en tercer lugar voy a referirme muy brevemente también, y de nuevo le insisto panorámicamente, a las reglas sobre probidad y transparencia, ¿okay? Que también son un tercer aspecto novedoso de este proyecto de ley. Voy a concluir con unas palabras finales que evalúan en qué medida este proyecto de ley pareciera que puede alcanzar los propósitos que se propuso y cuán factible se ve su aprobación pronta. ¿Okay? Combinar la perspectiva jurídica y con perspectiva de gestión pública y la perspectiva, de hecho, de las personas que operan el sistema. ¿Okay? En mi charla de hoy día voy a enfocarme sobre todo en la dimensión jurídica, pero nuestro diplomado tiene esa característica, que es tener una mirada no solo jurídica, no solo legalista del funcionamiento de este sistema. ¿Okay? Espero hablar más o menos 20 minutos y luego dar la palabra. Hay preguntas en la casa o acá sobre el proyecto de ley o sobre esta materia en general. ¿Okay? Déjenme entonces partir, como les prometí, con algunos antecedentes de esta materia. Estamos casi 20 años de la dictación de la ley 19.886. Esta ley, tal como el proyecto de ley que tenemos ahora, tuvo varios antecedentes. Aquí solamente voy a mencionar algunos de los antecedentes que llevaron o gatillaron la dictación el año 2003 de esta ley 19.886. El año 99 se inició la tramitación de este proyecto de ley en el contexto de una serie de propuestas de reforma por varias instituciones estatales que estaban preocupadas de la modernización del Estado, especialmente la modernización de la gestión pública, la modernización de la gestión administrativa. No sé si quizás, Enrique, tú estuviste involucrado en esto en algún punto a finales de los 90. Entonces hubo varias iniciativas, propuestas, de nuevo le insisto, de modernización, y eso fue un primer impulso bien grande a la dictación de la ley 19.886. Obviamente aquellos de ustedes que se recuerdan de los difíciles comienzos de la década del 2000, también hubo un impulso político en términos de escándalos de corrupción que hicieron que hubiera un acuerdo político que generó las bases para también aprobar legislación que modernizara la gestión pública, y esta también es una de sus consecuencias. Después de varios años de tramitación en el Congreso, el año 2003, fíjense, hay 4 años de tramitación. Yo creo que el proyecto de ley que vamos a discutir hoy día va a tener una tramitación un poco más ágil.
Después de 4 años de tramitación, se dictó en el año 2003 la ley 19.886, que es una ley marco de contratación pública. Es una ley bastante escueta, bastante breve, que en varias materias simplemente remite a la complementación reglamentaria. Entonces, de hecho, esta ley tiene una estructura especialmente aguda la colaboración de la ley y el reglamento. Y de hecho, el año 2004 se dictó el reglamento, que es un cuerpo legal bastante más extenso que la ley 19.886 y regula en detalle los procedimientos e incluso cuestiones relativas al funcionamiento de la Dirección de Compras Públicas. ¿Okay? Entonces, si uno quiere hacerse una idea del contenido del marco legal de las compras públicas, no debería detenerse simplemente la ley, debería estudiar más o menos en profundidad también el reglamento. Déjenme dar, estos son los típicos datos que damos todos los que hacemos clases sobre compras públicas, sobre la magnitud, el impacto económico que tiene esta materia para el Estado. Fíjense que con información del año 2019, que es la información que contiene el mensaje, de hecho, del proyecto de ley, se puede constatar, y esto es una constante, de hecho, en los países de nuestra región, que el 15% del gasto público aprobado en la ley de presupuesto del año 2019 estuvo vinculado a la operación del sistema de compras públicas. Entonces, se trata de una materia que tiene un impacto económico enorme dentro del país. Fíjense ustedes que si uno mira con un poco más de detalles como los distintos procedimientos de contratación se vinculan con este gasto, se da cuenta que el 58% del gasto estuvo relacionado con licitación pública. ¿Okay? Entonces, un poquito más de la mitad del gasto fue habilitado por licitación pública. Un 23% estuvo vinculado a la operación del sistema de convenios marco, que es un sistema de contratación que tiene bastante importancia en la práctica, y solo un 0,4% por licitación privada, siendo 19% del gasto vinculado con el trato directo. Entonces vemos que hay una importante concentración en la licitación pública, pero probablemente no tanto como uno desearía, considerando que la licitación pública es la regla general en materia de contratación administrativa. En términos de quiénes se llevan los contratos, de quiénes se benefician por estos contratos, podemos ver que hay bastante balance entre los contratos que son adjudicados a pequeñas y medianas empresas, que alcanzan un 55% del monto en esta materia, mientras que las grandes empresas se llevan un 45% del total del gasto. Esto es importante para nuestro efecto, para el efecto del proyecto de ley que voy a mencionar en un rato más, porque el proyecto de ley, de hecho, tiene como uno de sus propósitos fomentar el uso del sistema de compras públicas también por las pymes y pequeñas empresas en general. Respecto de los sectores, también se puede notar en el PowerPoint que hay una concentración del gasto vinculado al sistema de compras públicas en construcción y mantenimiento, y también en el área de salud. De hecho, les puedo contar que en nuestro diplomado varias de las personas, todos los años tenemos personas vinculadas al área de salud, que es un área que atrae mucho interés en el ámbito de las compras públicas, especialmente por el funcionamiento de los hospitales. La ley de compras públicas se ha mantenido relativamente inalterada desde el año 2003. No había una gran reforma a la ley de compras públicas en estos últimos casi 20 años. Han habido 8 modificaciones a esta ley, pero son modificaciones parciales. Ha habido, sin embargo, en los últimos años, una amplia discusión e intensa discusión para mejorar la ley de compras públicas. Hay de forma generalizada una cierta insatisfacción con cómo está funcionando el sistema. Hay una percepción de que el sistema no está rindiendo todos los frutos que debería rendir en términos de economía y en términos también de funcionamiento de los servicios públicos. Han habido, de hecho, ustedes pueden ver acá en el PowerPoint, una serie de iniciativas que han discutido el perfeccionamiento del sistema de compras públicas desde el año 2013 hasta el año 2016. O sea, el año 2013 se emitió un informe por la Comisión de Perfeccionamiento del Sistema de Compras Públicas, se constituyó un Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción hacia el año 2015, que también elaboró un informe que tiene en uno de sus apartados algo relativo a las compras públicas. Disculpen.
Y el año 2016, como le digo, hay una mesa de trabajo para la modificación de este cuerpo legal en particular. Además de eso, han habido también informes de órganos internacionales que han promovido reformas, perfeccionamiento de nuestro sistema de compras públicas y una serie de mociones que se han enfocado sobre todo en conflictos de intereses en el sector público que deberían ser corregidos en la legislación. Quizás el impacto más importante en esta materia lo tuvo el informe de la Fiscalía Nacional Económica elaborado el año 2019 y que fue publicado finalmente el año 2020. Este informe de la Fiscalía Nacional Económica hizo un exhaustivo y de hecho fantástico examen del funcionamiento del sistema de compras públicas, detectando varias deficiencias. Este informe de hecho tuvo un alto impacto en la confección del proyecto de ley, aunque quizá el proyecto de ley se queda un poco corto, como voy a mencionar más adelante. Las principales deficiencias que detectó el informe de la Fiscalía Nacional Económica, que como le digo, es un informe sumamente robusto, sumamente detallado, son las siguientes. En primer lugar, déjenme detectar tres, a pesar de que hay muchos más de detalle que son bastante interesantes. En primer lugar, el informe de la Fiscalía Nacional Económica detectó una baja participación de oferentes en las licitaciones. Entonces, hay un monto importante de gasto público se realiza a través de licitaciones, pero si uno mira más en detalle cómo se llevaron a cabo esas licitaciones, uno se da cuenta que el 56% del gasto tiene que ver con licitaciones donde hubo dos o menos oferentes. Entonces son licitaciones que en realidad no hubo competencia entre los oferentes para adjudicarse el contrato. Y eso es una de las preocupaciones que detectó y promueve su reforma el informe de la Fiscalía Nacional Económica. Uno de los intereses entonces del proyecto de ley es justamente promover más competencia en las licitaciones. Una segunda importante deficiencia que detectó el informe de la Fiscalía Nacional Económica fue la ausencia de criterios claros para la elección de proveedores en los convenios marcos. Vimos hace un rato en el PowerPoint anterior, los dos anteriores, que el 23% del gasto se relaciona con los convenios marcos. Sin embargo, la Fiscalía Nacional Económica detectó que, fíjense ustedes, entre el 11 y el 37% de en los casos, el convenio marco no había funcionado para adjudicar el contrato a la opción más económica. Entonces, no estaba funcionando tampoco el convenio marco como uno esperaría que funcionara. O sea, y de hecho, este punto es interesante porque hay ausencia de criterios claros, y es algo transversal en el informe de la Fiscalía Nacional Económica, es que hay un déficit de información sobre cómo funciona el sistema. El sistema es opaco en general. El informe de la Fiscalía Nacional Económica pide que las organizaciones públicas, especialmente la Dirección de Compras Públicas y también la Contraloría, sean capaces de generar más información sobre cómo está funcionando el sistema de compras públicas. La tercera deficiencia que detectó, o la tercera de las principales deficiencias que detectó la Fiscalía Nacional Económica, es que el 58% de los tratos directos no aparecían debidamente justificados. Entonces también detectaron una insuficiente motivación del uso del trato directo. ¿Okay? Y hay de nuevo un interés en promover mayor transparencia, mayor claridad sobre cuándo las instituciones públicas están utilizando esta herramienta donde hay menos presiones competitivas comparadas con las anteriores. ¿Sí? Sí, bueno, déjame llegar a las preguntas y vuelvo. Sí, eso quizás tal vez mejor para aprovechar el tiempo. Sí. Entonces, lo que quería decir es que el informe de la Fiscalía Nacional Económica ha sido un importante motor de reforma, y además de eso, también desde el punto de vista político, en las leyes de presupuesto de los últimos años hubo un compromiso del gobierno, específicamente del gobierno del presidente Sebastián Piñera, con parlamentarios en el sentido de generar cambios a esta legislación. Entonces hay un compromiso en las leyes de presupuesto para modificar la ley de compra. El gobierno, de hecho, a finales del año 2020, inició por 2 meses, octubre y noviembre, un proceso de consulta pública donde expuso sus principales objetivos de reforma y escuchó a los interesados y también organismos públicos y ONGs que participan en el sistema.
En general, donde hubo mayor acuerdo por parte de los interesados que participaron en este proceso de consulta fue que era necesario mayor transparencia del sistema y era también necesario aumentar las exigencias de probidad. Ok, entonces en ese contexto, el presidente Piñera envió un proyecto de ley bastante completo, bastante extenso de hecho, sobre que modifica la ley 19.886. Este proyecto es un proyecto bastante ambicioso, bastante de hecho difícil de estudiar y entender si uno lo lee, porque aborda transversalmente la ley 19.886, modificándola. Entonces tiene una técnica, de hecho, legislativa que hace bastante opaco, como ya comentaba hacia el final, cuáles son los propósitos del proyecto de ley. Pero si tuviera que resumir, los proyectos son básicamente los siguientes 6. En primer lugar, el proyecto buscaba mejorar la probidad y transparencia en los procedimientos de contratación pública. En segundo lugar, el proyecto buscaba mejorar la eficiencia e incorporar la innovación como una de las finalidades que busca o que persigue el sistema. En tercer lugar, el proyecto de ley buscaba fortalecer el análisis de necesidad que tienen que realizar los servicios públicos como primer paso antes de comenzar un proceso de contratación pública. En cuarto lugar, el proyecto de ley buscaba implementar principios de economía circular, buscaba que los servicios públicos pudieran compartir los bienes entre sí antes de iniciar un proceso de compra pública afuera de la administración. En quinto lugar, buscaba perfeccionar el funcionamiento del Tribunal de Compras Públicas. Asimismo, buscaba ampliar y de hecho robustecer de manera bastante significativa el funcionamiento de la Dirección de Compras Públicas. Y finalmente, un objetivo importante, especialmente en el contexto del COVID, era servir de fomento económico y promover la participación de las pymes. Este proyecto fue enviado al Congreso, fue ingresado en marzo del año 2021, así que llevamos ya bastante más que un año de tramitación, y fue aprobado en primer trámite por la Cámara de Diputados de una manera bastante rápida, bastante express, sin efectuar prácticamente ninguna modificación al proyecto de ley. En 3 meses la Cámara aprobó el proyecto de ley del presidente Piñera. Sin embargo, en el Senado el proyecto se paralizó. Los senadores y varios grupos de interés, varios expertos y expertas en la materia dieron su opinión crítica respecto del proyecto de ley. Y eso ha paralizado la discusión hasta hoy día. Varios actores públicos, por ejemplo, el Contralor General de la República y actores privados de la sociedad civil y expertos, profesores y profesoras de Derecho, manifestaron varias críticas al proyecto en distintos aspectos que puedo mencionar más adelante. Varios, por ejemplo, criticaron que el proyecto no era suficientemente ambicioso en el sentido de ampliar el ámbito de aplicación de la ley, que era una de las demandas más importantes de la última década. Tampoco había un esfuerzo suficientemente grande en robustecer tanto la Dirección de Compras como el Tribunal de Compras Públicas. Se ampliaban las competencias de estos organismos, pero por ejemplo la Dirección de Compras Públicas prácticamente no tenía más recursos. El Tribunal de Compras Públicas se mantenía con una orgánica relativamente parecida. Por ejemplo, se mantenía el tribunal con una sala de 3 jueces, a pesar de que se amplía de manera significativa, como voy a mencionar en un instante, la competencia de este tribunal. Y además, especialmente el Contralor General de la República consideró que no había realmente un aumento de los estándares en probidad en este proyecto de ley. Entonces, al menos esos 3 aspectos críticos fueron fuertemente criticados y obligaron al gobierno anterior a paralizar prácticamente la tramitación de este proyecto de ley. Durante este año, a comienzos del año, varios senadores presentaron indicaciones al proyecto de ley, haciéndose cargo de estas críticas formuladas al proyecto. El presidente Boric, hace algunos meses atrás, presentó sus propias indicaciones, que van de hecho son bastante coincidentes con las indicaciones de los senadores, pero tienen normalmente redacción distinta, cuestiones de detalle distintas. Pero yo diría que estas indicaciones, que son las que se están discutiendo hoy en el Congreso, están bastante alineadas en lo que buscan cambiar en el proyecto de ley original. Lo que estamos actualmente, en este minuto, está el proyecto, sigue en segundo trámite en el Senado, a la espera de votar las indicaciones que ha presentado tanto el presidente como los senadores.
Ok, déjenme ahora, muy resumidamente, muy panorámicamente, mencionar algunos de los cambios que trae este proyecto de ley tras las indicaciones que están siendo promovidas por el presidente y los senadores. El primer área donde hay reforma importante en este proyecto de ley es en materia de contratación pública. El procedimiento es que el proyecto de ley amplía el alcance de la ley de forma significativa, o al menos intenta ampliar el alcance de la ley de forma significativa. De hecho, de forma transversal, el proyecto de ley modifica el énfasis en órganos administrativos, refiriéndose a que el proyecto de ley busca regular la contratación de órganos del Estado en general y no solo órganos administrativos. Más en particular, el proyecto de ley amplía el abanico de proyectos de contratación pública disponibles para el sector público. Por una parte, legaliza algunos de los procedimientos de contratación pública que estaban regulados fundamentalmente en el reglamento, y por otra parte, crea nuevos procedimientos de contratación pública. De los tres procedimientos tradicionales que probablemente todos conocen, que son la licitación pública, la licitación privada y el trato directo, este proyecto de ley agrega la compra ágil, la compra por cotización, el acuerdo dinámico de compras, los contratos para la innovación, el diálogo competitivo, la subasta inversa, que son distintos procedimientos de compra que buscan agilizar y facilitar el uso de distintas herramientas por parte de los servicios públicos. Ahora, el proyecto de ley original tenía una deficiencia en esta materia, que era dar una descripción insuficiente de estos distintos procedimientos de contratación pública. Era bastante escueto, y de hecho cualquier lector que intentara entender de qué se trata cada uno de estos procedimientos se quedaba con una idea bastante pobre. En la indicación del presidente Boric y de los senadores han buscado, disculpen, dar un poco más de carne a la regulación de estos procedimientos, y ahora, de hecho, es un poco más claro entender de qué se trata cada uno de estos procedimientos. Sin embargo, obviamente acá hay una tensión. En la ley original del año 2003 había escasa regulación de los procedimientos, y todo esto estaba complementado por regulación reglamentaria que es mucho más flexible. Al legalizar estas materias, puede haber un problema de, obviamente, de petrificación, de hacer mucho más rígido el sistema. El ejemplo más típico va a ser el convenio marco, que hoy en día está regulado a nivel reglamentario. El monto máximo para ocupar este procedimiento de contratación está de hecho regulado en reglamento, y en el proyecto o la indicación enviada por el presidente Boric se legaliza el monto a 100 UTM para utilizar, como tope para utilizar este procedimiento. Entonces va a ser mucho más difícil en el futuro modificar estos límites máximos. Un segundo área de reforma importante, especialmente importante para los abogados y abogadas, es el funcionamiento del Tribunal de Compras Públicas. Un cambio respecto del proyecto de ley original es que se dobló el número de jueces del tribunal de 3 a 6 miembros. Otra innovación interesante del proyecto de ley en su configuración actual es que pasa la estructura administrativa del tribunal, pasa de la Subsecretaría de Hacienda a compartir una estructura administrativa con los tribunales tributarios y aduaneros, que también ha sido una demanda de mayor independencia de este tribunal que se ha hecho por largo tiempo. Entonces ahora, una vez que se apruebe el proyecto de ley, va a haber algún grado de mayor independencia en materia administrativa. Hay de manera importante una ampliación de las competencias del Tribunal de Contratación Pública. Como ustedes probablemente saben, el Tribunal de Contratación Pública hoy en día está concentrado única y exclusivamente en la resolución de conflictos en la etapa de selección de contratistas. Entonces su competencia es sumamente acotada. El proyecto de ley es de buena manera revolucionario en esta materia, ampliando la competencia del Tribunal de Compras Públicas a la ejecución del contrato. Entonces vamos a tener un Tribunal de Compras Públicas o de Contratación Pública propiamente tal si el proyecto de ley es aprobado. Sin embargo, una cuestión que no se modifica, que se mantiene bastante igual, es la estructura orgánica del tribunal. Por ejemplo, un defecto, con esto me refiero a el periodo que se van a desempeñar el cargo los jueces del tribunal, y especialmente la remuneración de los jueces del tribunal, que sigue siendo por sesión y no permanente, no tienen una remuneración permanente, y eso obviamente puede afectar la independencia del tribunal y la capacidad para atraer expertos
que estén dispuestos a estar un tiempo bastante extenso en este cargo. Otra materia donde hay cambios, pero no suficientemente ambiciosos, diría yo, es en materia de la competencia del tribunal para adjudicar problemas de daños. Como ustedes saben, en el sistema actual, si uno consigue una sentencia favorable del Tribunal de Compras Públicas y uno quiere conseguir la indemnización de los perjuicios, tiene que ir a un juicio ordinario de largos años en la justicia ordinaria. El proyecto de ley hace una mejora en esta materia, introduce una mejora, en el sentido de que el proceso ante la justicia ordinaria va a ser un proceso sumario. Sin embargo, mantiene esta división entre las decisiones que corresponden al tribunal especializado y las decisiones que corresponden a la justicia ordinaria. Otra innovación que realiza el proyecto de ley en esta materia es impedir que la justicia ordinaria se cuestione la declaración de ilegalidad efectuada por el Tribunal de Compras Públicas. Esto es para evitar que haya una declaración de ilegalidad por parte del Tribunal de Compras Públicas y posteriormente un tribunal civil considere que no hay falta de servicio en los daños. Una última cuestión que me gustaría destacar en el funcionamiento del tribunal es que se regula de manera expresa la etapa de conciliación frente al Tribunal de Compras Públicas, lo que también ha traído críticas de los profesores y profesoras de Derecho Administrativo, porque obviamente abre la posibilidad de que haya, de alguna manera, una mediación del interés público. Entonces, ha habido cuestionamientos de en qué medida la administración puede o no llegar a transacciones con privados cuando hay cuestiones de legalidad involucradas. El proyecto de ley establece ciertas cortapisas, pero hay dudas sobre si esas cortapisas son suficientes. En términos de probidad y transparencia, hay también varios cambios interesantes. En primer lugar, y voy a tratar de ser lo más sintético posible, en primer lugar, como ya les anticipaba, hay una ampliación de las facultades de la Dirección de Compras Públicas. Hay, de hecho, yo diría que hay prácticamente 10 nuevas facultades de la Dirección de Compras Públicas. Quizás una de las más interesantes es que se da la posibilidad a la Dirección de Compras Públicas de dictar instrucciones vinculantes a los demás servicios públicos, especialmente respecto de cuándo utilizar los respectivos procedimientos de contratación pública. Otra atribución interesante en materia y que puede ser útil en materia de probidad es que la Dirección de Compras Públicas va a ser competente si se aprueba el proyecto para recibir reclamos de terceros respecto del mal funcionamiento del sistema, especialmente cuando han habido problemas de probidad. Entonces va a haber un sistema de justicia administrativa, por decirlo así, que se va a resolver dentro del sistema de compras públicas con una posible salida a la Contraloría General de la República. O sea, si la Dirección de Compras Públicas detecta que hay una irregularidad, puede efectuar una denuncia a la Contraloría. Entonces esto es, yo diría, una mejora. Sin embargo, la Contraloría no está dotada de nuevas competencias. Entonces, la verdad es que en ese sentido hay una mejora, pero no, yo diría que no va suficientemente lejos. Una vez que se detecta una irregularidad, la Contraloría simplemente puede instruir un sumario administrativo y recomendar la aplicación de sanciones, pero la Contraloría no fue, no se le asignaron a la Contraloría facultades disciplinarias por sí sola. Una última, quizás me gustaría simplemente mencionar 3 cosas adicionales. El proyecto de ley avanza en una materia que lamentablemente no voy a poder detenerme con suficiente detalle, que es la regulación del beneficiario final de los contratos. El proyecto de ley, un aspecto sumamente importante del proyecto de ley es regular, exigir que se incorpore al sistema de información que maneja la Dirección de Compras Públicas a los beneficiarios finales y no solo a las empresas que directamente se adjudican contratos. Y esto puede implicar tener mucha más información de cómo está funcionando el sistema y si hay realmente presiones competitivas en la adjudicación de contratos en esta materia. También hay una importante regulación en materia de definición de grupos empresariales para evitar que, de nuevo, hayan grupos empresariales que utilizan empresas solo aparentes que en realidad no compiten entre sí para adjudicarse los contratos que licita la administración. Y por otra parte, hay, de nuevo, en materia de regulación de la probidad, un interés en establecer mayores deberes de declarar conflictos de intereses. Por ejemplo, los funcionarios tienen una obligación más clara de, primero, una prohibición de reunirse con los proveedores una vez que se adjudica, que se inicia un procedimiento de contratación y se regula
las reuniones que pueden tener los funcionarios públicos y las empresas proveedoras cuando se está diseñando un proceso de contratación antes de iniciarlo. También hay un interés en el proyecto de ley en obligar a la identificación de todos los funcionarios que participen en el procedimiento de compras públicas para evitar conflictos de interés. Y hay una regulación explícita que no se contiene en el proyecto, en la ley actual. Hay una prohibición explícita de realización de contratos entre los funcionarios y la propia administración. Ok, creo que ya estamos en el tiempo, así que me gustaría cerrar con algunos comentarios finales por vía de evaluación muy general respecto a este proyecto de ley. Obviamente, yo creo que para todos nosotros va a ser evidente que tras 20 años de funcionamiento del proyecto de ley ya es hora de tener reformas más profundas que las que hemos tenido hasta ahora. Y de hecho, tenemos bastante información sobre cómo funciona el sistema y en bastante claro dónde hay que hacer cambios. Sin embargo, los invito a leer el proyecto de ley, las distintas indicaciones. El proyecto de ley original y las indicaciones son de muy difícil comprensión, incluso para los expertos que se han preocupado de esta materia. Entonces eso genera una opacidad que yo creo que seguro va a generar aspectos que no hemos visto, aspectos defectuosos del sistema que no hemos visto, omisiones, traslapes, lagunas. Entonces yo creo que hay de hecho un cuestionamiento a la manera en que estamos legislando en materia administrativa, donde se generan cambios a un proyecto de ley, a una ley que ya existe de una manera que es muy difícil de entender, me imagino para los parlamentarios, porque incluso para los expertos, como les digo, es difícil comprender todos los detalles y todas las implicaciones de estos cambios. Además, un defecto del proyecto es que no se abordan todas las propuestas de modificación que han realizado los expertos. Por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica efectuó varias propuestas que no han sido recogidas en el proyecto de ley. Por último, diría yo que hay un ambicioso proyecto de ley en el papel, pero el apoyo político real, ni en el gobierno del presidente Piñera, ni en el gobierno del presidente Boric se nota. No hay realmente un aumento de recursos tan claro de la Dirección de Compras, no hay un aumento claro de recursos del Tribunal de Compras Públicas, para qué decir de la Contraloría. O sea, todos sabemos que estos proyectos de ley requieren inversión en capital humano, inversión en recursos, en tecnología, para que puedan ser efectivos. Entonces, existe el riesgo de que tengamos un proyecto de ley en el papel que sea muy ambicioso, pero que llega a la hora de implementarlo, sea insuficientes los recursos que tienen los distintos actores que intervienen en esta materia. Sin embargo, por la situación política en que estamos, o el avance que uno nota en el Congreso, y sobre todo por la situación económica en que estamos, este proyecto se ve que va a aprobarse prontamente. Este proyecto genera también un impulso bastante importante en materia de desarrollo económico. Y en el Congreso, como les decía hace un rato, las indicaciones del Ejecutivo y de los senadores están bastante alineadas. Entonces, es esperable que haya humo blanco pronto. Yo diría que es bastante esperable que haya proyecto de ley nuevo de aquí a final de año o a comienzos del próximo año. Así que vamos a tener, yo diría, me atrevo aquí a especular un poco, legislación nueva, bastante imperfecta, pero nueva en esta materia en pocos días más. Así que eso, gracias por la atención. Espero que hayan podido aprender algo nuevo o tener interés en este proyecto de ley, y los invito nuevamente al programa, al diplomado que codirijo, donde discutimos con mucha más profundidad estos temas y estos temas de funcionamiento interno del sistema de compras públicas. Muchas gracias. Ahora creo que deberíamos, sí, creo que necesitamos ocupar el micrófono para que escuchen en el Zoom. ¿Aló? ¿Aló? Creo que ahí se debería escuchar. Cristian Hanel pregunta, en salud hay licitaciones por varios años, habitualmente 5 años, pero ha habido hasta por 7 años sin posibilidad de reajuste por IPC ni moneda extranjera. La excesiva volatilidad que ha tenido el dólar está significando el estrangulamiento de los proveedores. ¿Hay algo en la nueva ley que permita reajustar o reajustabilidad para este tipo de licitaciones? ¿Qué dijeron la pregunta? Si había algo en la nueva ley que... Sí. ¿De quién? Ah, de Cristian. Ok. Hay en el proyecto, ¿cuánto tiempo nos queda acá? Más o menos. ¿Sí? Ok.
Hay en el proyecto de ley nuevas reglas, de hecho es uno de los temas que no abordé, hay nuevas reglas sobre modificación de contrato. Entonces hay reglas sobre modificación de contrato, hay reglas bastante interesantes también sobre terminación anticipada de contratos que antes estaban contenidas en el reglamento. No estoy seguro si hay posibilidad de modificar el contrato por esta causal. Entonces no hay una regla, de hecho no se introduce una regla como tienen, hace poco tiempo estuve en Argentina con los colegas argentinos en esta materia. No hay una regla de modificación de contrato por imprevisión, por ejemplo, en el proyecto de ley. Yo diría que probablemente no hay una regla que permita modificar el contrato simplemente porque se estableció en una moneda y no en UTM o en UF. Pero sí hay reglas especiales sobre modificación de contratos que no tenía el proyecto, la ley original. Sí. Hay una posibilidad de que la administración, cuando cambie las circunstancias, llegue a acuerdos con los particulares y cambie los contratos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay algo en la nueva ley, Guillermo, sobre el trato directo, sobre la fundamentación del trato directo, ya que la Fiscalía detectó que había irregularidades, por decirlo así? Sí, yo creo que eso se aborda de varios puntos de vista. De hecho, no hay una obligación, bueno, obviamente siempre hay una obligación de declarar los fundamentos de por qué hay trato directo. Pero hay varios mecanismos. Yo destacaría, creo, 3. El primero es, yo creo que este catálogo de nuevos procedimientos de selección de contratistas, lo que trata de atacar es justamente eso, de que se recurra al trato directo cuando en realidad hay otro procedimiento competitivo que podría ser utilizado. En segundo lugar, también existe la posibilidad de la Dirección de Compras Públicas de regular a través de instrucciones cuándo se debería utilizar este procedimiento. En tercer lugar, dado que se amplía la competencia del Tribunal de Compras Públicas, también se amplía la posibilidad de que otros terceros interesados puedan impugnar decisiones de llevar a cabo tratos directos cuando no concurren las causales. Y especialmente cuando la administración decide llevar a cabo un trato directo, debe subir esa información al sistema y se hace público a todos los participantes del sistema electrónico. Entonces se abre realmente una posibilidad de impugnarlo ante la Dirección de Compra o ante el Tribunal de Compras Públicas que antes no existía. ¿Sí? Entonces yo creo que, de hecho, diría que la principal herramienta que tiene el proyecto de ley es permitir que otros interesados impugnen decisiones de trato directo, que es una posibilidad que no existe hoy en día. Guillermo, entonces, en materia civil, estoy yéndome a daño, se discute solamente la existencia del daño y la relación de causalidad. La ilegalidad ya está declarada y no se puede modificar por el Tribunal Civil. No estoy seguro qué consecuencia va a tener esto. Porque como les digo, lo que hace el proyecto de ley es decir, el Tribunal Civil, lo dice con estas palabras el proyecto, pero el Tribunal Civil no va a poder discutir la ilegalidad declarada por el Tribunal de Compras Públicas. ¿Sí? Lo que pasa hoy en día es que es una jurisprudencia de la Corte Suprema bastante consolidada, aunque tiene algunas excepciones. La Corte Suprema dice, efectivamente hay una declaración de ilegalidad del Tribunal de Compras Públicas, pero esto no constituye necesariamente falta de servicio y niega la acción de responsabilidad extracontractual. O sea, uno pensaría que la norma que les digo del proyecto de ley va a evitar esa circunstancia, pero también uno se puede imaginar diciendo que, dado que falta de servicio es distinto de ilegalidad, la declaración de ausencia de falta de servicio no obsta a esta norma incorporada por el proyecto de ley. O sea, yo no diría que la norma del proyecto de ley, de hecho, soluciona completamente el problema. Lo que debería hacer el proyecto de ley para solucionar el problema es decir, la declaración de ilegalidad del Tribunal de Compras constituye falta de servicio de la justicia ordinaria, lo que el proyecto de ley no hace. Oye, ¿y por qué? Entonces yo espero que la litigación en esa área siga siendo intensa. Y especialmente hay otro problema, una sola cosa, hay otro problema de esos tipos de casos que tienen que ver con la pérdida de oportunidad. Entonces ha habido gran discusión en la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre cómo se indemniza la pérdida de oportunidad cuando ha habido un proceso licitatorio con ilegalidades. Y eso tampoco está regulado en el proyecto de ley. Así que yo creo que va a seguir la incertidumbre. Este proyecto de ley no se hace cargo realmente del problema que hemos tenido en las últimas décadas en esta materia. ¿Cuál fue la razón para aumentar de 3 a 6 ministros del tribunal? ¿Querían crear 2 salas? Yo creo que la principal razón es que, como traté de contarles, hay una ampliación bastante importante en la competencia del tribunal, de solo la etapa de celebración del contrato a la ejecución del contrato.
Entonces es posible vislumbrar una mayor carga de trabajo del Tribunal de Compras Públicas de manera significativa. Entonces todos los problemas de incumplimiento, probablemente sanciones contractuales que se apliquen van a ser parte de la competencia del tribunal, que ahora no lo es. Se van a andar más lentos. ¿Va a ser más lento que con 3? Bueno, el problema además es que no son jueces que funcionan full time, son funciones que se constituyen solamente para la sesión. Entonces, yo creo que ahí, de nuevo, hay una ampliación importante de la competencia del tribunal, lo que puede ser percibido como algo positivo, pero los recursos realmente no, uno no ve que estén los recursos humanos y materiales para eso. No sé si... ¿Me escucha, Rodrigo? Sí, hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Profesor, tengo una consulta. Dentro de las nuevas modificaciones que mandó el Ejecutivo para la nueva ley de compras públicas, tengo entendido que para uno que es de regiones, la compra ágil subió el umbral de 30 a 100 UTM y que las compras se le va a dar prioridad a los proveedores locales primero, y si no hay oferentes regionales, se le da la oportunidad a cualquier otro que no sea de la región. ¿Es así de efectivo, no? Sí, gracias Rodrigo. Sí, efectivamente, ambas cosas. Hay de nuevo una regla que establece que ahí tiene prioridad los proveedores locales en el caso de la compra ágil, y como Rodrigo menciona, hay también una ampliación del tope para utilizar esta técnica de contratación de 30 UTM a 100 UTM. Ahora, la diferencia es que los 30 UTM, como les decía hace un rato, están regulados a nivel reglamentario, por lo tanto fáciles de modificar. Hoy en día, al establecer el tope a nivel legal, va a ser más difícil de modificar en el futuro. Ahora, también se discute, una de las cosas que se discute en el Senado, de hecho, es aumentar incluso más este tope, hasta 130 UTM, 150 UTM tal vez, no solo 100 UTM. Así que sí, exactamente como dice Rodrigo. Gracias, profesor. Necesitan micrófono, si no, no lo van a escuchar en... Hola, profesor Guillermo, gracias por los comentarios. Consulta, ¿por qué estas normativas o cambios en la normativa o la ley son como más de detalle, de montos, cosas más transversales o más de peso? Como mencionaba el tema de las atribuciones que puede tener la dirección de compras para poder regular o mejorar las compras, pero al final las modificaciones que se ven son como a nivel de montos, temas particulares. Y siguiendo con lo mismo, también se habla de nuevos mecanismos de compra, pero eso no sé si se hace cargo de algo particular que diga la ley. Quizás con los actuales instrumentos de compra, mejorar ahí quizás sea mejor que ampliar la capacidad. Además, el mundo hoy día de compra está muy marcado por el otro lado. Sí, gracias por la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Ángel. Gracias por la pregunta, Miguel Ángel. Yo creo que este proyecto sí es una regulación transversal. O sea, yo creo que no estoy de acuerdo primero con la afirmación. Yo quizás me enfoqué en algunos detalles, o este detalle del aumento del monto, pero si uno ve, por ejemplo, la ampliación de la competencia del Tribunal de Compra, la ampliación de las atribuciones de la Dirección de Compra, la regulación mucho más detallada de los temas de conflicto de interés, y eso que yo me he detenido solo en algunos aspectos. Hay otros aspectos vinculados a la promoción del uso de las pymes de este sistema. Entonces hay, en verdad, regulación mucho más extensa del proyecto de ley que tenemos hoy en día. Yo creo que el proyecto de ley, o sea, la ley, si es que se aprueba este proyecto de ley, va a ser el doble o tal vez más que la regulación que tenemos hoy en día. Entonces yo creo que en verdad hay una regulación bastante potente en el papel. Entonces la segunda parte de tu intervención es clave. Entonces yo creo que lo que sí existe es una quizá insuficiente preocupación en la gestión, y eso requiere recursos, requiere contratación de personas, requiere contratación de tecnología, y eso es donde yo creo que hay más dudas de si van a haber recursos vinculados a este proyecto de ley o simplemente va a ser un proyecto de ley y que se va a confiar que con los recursos que tenemos hoy en día se va a poder implementar un sistema que es mucho más complejo que el que tenemos hoy en día. ¿Sí? El micrófono está allá. Buenas tardes, mi nombre es Karina y bueno, quería preguntar, sé que esto obviamente en el diplomado lógicamente uno lo va a desarrollar en más detalle, pero el principio de economía circular que mencionaba se incorpora en el nuevo proyecto.
¿se traduce en un nuevo procedimiento de contratación? ¿En qué se traduce ese principio? Sí. Es uno de los aspectos bastante discutidos, de hecho, por los servicios públicos, porque lo que busca o lo que buscaba el sistema de economía circular es que hubiera un fondo, por decirlo así, un fondo de bienes que han sido utilizados por servicios públicos y que todavía pueden ser utilizados por otros servicios públicos. O sea, por ejemplo, si un servicio público deja de ocupar un computador o un escritorio, incorporar esa información a un sistema informático y otro servicio público que quisiera acceder a que quisiera comprar un computador nuevo, un escritorio nuevo, pudiera reutilizar esos bienes que estaban a disposición de la administración y por lo tanto fuera innecesario recurrir a una compra de un bien nuevo en el mercado. ¿Ya? Entonces, más que un procedimiento de contratación nuevo, es simplemente la posibilidad de reutilizar bienes que ya han sido utilizados por otro órgano administrativo. Entonces, obviamente los órganos administrativos están viéndolo con bastante escepticismo, porque muchos no quieren utilizar bienes que ya han sido dados de baja por otros órganos administrativos. ¿Ok? Ok, entonces cerramos con eso. Muchas gracias de nuevo por su atención, muchas gracias a los que están en la casa y están de nuevo invitados al diplomado si quieren saber más detalles de esta fascinante e importante materia. Chao, buenas tardes.